Bálsamo al corazón. Señor, y esta mañana vamos a decir juntos: Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. 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 Venciendo en el reino, como dice, de las tinieblas con alabanza. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. ¿Qué el reino? Vamos a decirle nada más: subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, 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 está cayendo. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. 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 Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Vamos a decir: subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, 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 está cayendo. Creo que cuando usted y yo cantamos, iglesia, que el reino de las tinieblas está cayendo, creo que debemos hacerlo con más convicción. Teniendo en cuenta que el reino de las tinieblas no tiene poder y que usted y yo andamos sobre la victoria de Cristo. Ya se cayó, 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 ya se cayó. Amén. Señor, y tú reinas con poder,
sobre cualquier circunstancia, Señor. Tú reinas, tú eres soberano, Señor. Queremos confesar tu soberanía, Señor. Queremos confesar que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores. Señor, ni la muerte pudo detener tu misión, tu propósito, tu plan perfecto, Señor, para nosotros. Tuya sea, Señor, toda la gloria. Tuyo sea todo el honor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque hoy podemos venir delante de ti a unirnos al cielo, Señor, a proclamar que tú eres santo, que tú eres digno, Señor, que a ti sea el honor, que para ti sea toda la gloria, que para ti sea toda la honra, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Tú eres invencible, Señor. Soberano, tuya es toda la gloria, Tuyo es todo el honor. Así es, Señor, decimos esta mañana, gloria, tuyo es todo el honor. tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Tú eres invencible. Invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Señor, esta mañana queremos confesar. Eres invencible, soberano, tuya es. Sí, el Señor, tuyo es. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Decimos tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Señor, bendecimos su nombre. Y hoy queremos levantar nuestra voz
para confesar a Cristo, para declarar el nombre que es sobre todo nombre. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tu iglesia dice tuya. Tuya es toda. Tuya, tuya es. Tuyo es todo el honor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con
con esta convicción, Señor, proclamamos tu reinado, Señor. Proclamamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Tu nombre es el vencedor. Y levante su voz, iglesia, esta mañana y dígalo con nosotros. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, te exaltamos. Señor, vamos, levante su voz, iglesia, esta mañana y dígalo. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, aquel que es digno. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Señor, y no queremos parar de decirte una vez más. Exaltamos, Señor Dios Todopoderoso. Te exaltamos, Padre, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú, Dios Todopoderoso. Solo tú, Señor, eres digno de ser exaltado, Señor. Hoy, tu iglesia en todo el mundo está celebrándote a ti, Señor. Hoy, Señor, bendito es tu día. Es el día en que podemos venir a celebrar como hermanos alrededor de tu trono, Señor. Hoy es el día que te reconocemos nuevamente como nuestro Dios y Señor, pero también te buscamos como nuestro Padre amado, ese Padre que ama, ese Padre que cuida, ese Padre que protege, ese Padre que provee, ese Padre a quien amamos con todo nuestro corazón. Padre bendito, queremos decirte esta mañana que te amamos, Señor. Queremos decirte, papito, te amamos, Señor. Te amamos, Rey. Tú eres lo más importante para nosotros, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre. Te exaltamos, Dios. Te adoramos. Cada uno de mis hermanos desde su corazón te está diciendo cuánto te ama, Señor. Cada uno sabe que tú eres lo más importante, bendito Padre. Si tu presencia está con nosotros, estamos completos, Rey. Tu
presencia es lo realmente importante en esta casa, bendito Dios. Tu presencia, Señor bendito, es la que hace posible que nosotros hoy estemos reunidos en esta casa, Dios. Anhelamos tu presencia, bendito Padre. Precioso Espíritu Santo, paséate con libertad en esta casa. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y permite que juntos podamos exaltar a nuestro Padre amado. Tú eres quien nos guías, bendito Espíritu Santo. Tú eres quien nos ayudas en nuestros tiempos de alabanza y adoración. Es por ti, precioso Espíritu Santo, que hoy podemos movernos en esa dirección, en la dirección de exaltar, adorar y reconocer a ese Dios maravilloso, a ese Padre precioso. Y hoy podemos decirte, Señor bendito, que estamos felices de ser tus hijos, Señor. Estamos felices, Padre de la gloria, de haber sido escogidos, predestinados por ti, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh Señor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, oh Señor. Exáltale con tus palabras. Ámale con tus palabras. Bendícelo con tus palabras. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo precioso, Rey. Ahora, bendito Padre, agudizamos nuestros oídos espirituales, Señor, esperando tu consejo. Permite, Espíritu Santo, que seamos sensibles a tu voz. El tiempo es tuyo, precioso Espíritu Santo. Usa la vida de nuestro pastor para hablarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para aconsejarnos, Señor. Dale un buen aplauso al Señor esta mañana. Padre, en esta mañana queremos colocar delante de ti, Señor, nuestras vidas y pedirte que alumbres nuestro entendimiento. Esta mañana, Señor, venimos con nuestro corazón dispuesto, anhelando que tu Espíritu hable a nuestras vidas, que tú te reveles a nuestros corazones, que nos des revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo, Señor. Necesitamos que tu palabra nos dé dirección, necesitamos que tu palabra nos inspire, que tu palabra nos dé fuerzas, que tu palabra, Señor, alimente nuestra fe para caminar de la mano contigo, Señor. Vivimos tiempos difíciles, pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te pedimos, Señor, permítenos verte, conocerte, para amarte, seguirte y obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8. Cuando estén allí me dicen amén.
Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8. Dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ponga su mano en su pecho. Quiero orar para que esta palabra haga algo especial en cada uno de nosotros esta mañana. Padre, esta palabra tú la has puesto en mi corazón, y yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que obres con ella en cada uno de nosotros, que no sea un mensaje más, sino que estas palabras, Señor, produzcan un efecto y nos ayuden a caminar entendiendo tu consejo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta mañana quiero hablarles principalmente de una expresión que tuvo el profeta Eliseo. El profeta Elías fue considerado uno de los profetas más grandes. De hecho, hasta el tiempo de Jesús se había considerado que el profeta más grande de la historia había sido el profeta Elías. Jesús luego habló y dijo que que mayor que Elías era el profeta Juan el Bautista. Pero el profeta Elías marcó realmente la historia para el pueblo de Israel. Y hubo un momento en que el profeta Elías, en su caminar, me imagino que preguntó al Señor, bueno, ¿qué iba a pasar después de que él ya no estuviera? Entonces Dios le permitió a él tener un discípulo. Ese discípulo fue Eliseo. Y la Biblia muestra cómo Eliseo pertenecía a una familia. Dice que él araba, junto con otros hombres estaban arando. Y cuando vino el profeta y colocó el manto sobre él, él dejó todas las cosas y tomó el buey y el arado, y mató al buey y con el arado hizo fuego y quemó el buey. Y eso es una representación de que a partir de ese momento él iba a avanzar en una nueva dirección, y el haber matado el buey y el haber quemado el arado era la representación de que no había vuelto atrás. Él sencillamente comenzaba este nuevo caminar, y así lo hizo con el profeta Elías. Empezó a caminar, empezó a aprender de él, pero llegó el momento en que el profeta Elías sería quitado, o el Señor se lo llevaría en un torbellino. Y ya Eliseo, en ese caminar con él, pudo entender qué era lo que estaría pasando para este preciso momento, que ya no vería más al profeta Elías. Y me imagino que en el corazón de Eliseo pasaban varias cosas. Cuando él ya no esté, ¿qué va a suceder? Y ahora, en esta porción que leímos específicamente, dice que cuando llegaron al Jordán,
el profeta Elías tomó su manto y golpeó las aguas, y las aguas se abrieron. Y luego, cuando vino el torbellino y se llevó al profeta Elías, dice que los caballos de fuego y los carros de fuego se llevaron a Eliseo, pero lo que posiblemente fue visible para él, para el profeta Eliseo, era que un torbellino se lo había llevado. El asunto es que a partir de ese momento ya no estaría más Elías. El tiempo de Elías había pasado para ese momento, pero cayó el manto de Elías cayó. Y cuando cayó el manto de Elías, dice que Eliseo rompió sus vestiduras, rompió sus vestidos. Esa era una forma de mostrar dolor, ¿sí? El dolor que ya el maestro, aquel hombre que lo enseñó, que le permitió ver cómo caminar con Dios, ya no estaría. Me imagino que ese momento fue tremendo, pero era ahora el momento de tomar el manto. Y cuando tomó el manto, se dirigió también a las aguas del Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y algo interesante aquí es que esta expresión es la expresión de la gente en el día de hoy. A lo largo del tiempo nosotros vemos que Dios ha hecho muchas cosas. Hemos visto a Dios sanar, hemos visto a Dios salvar a multitudes, hemos visto a Dios hacer milagros de diferentes formas. Y hay momentos en los cuales nos preguntamos: ¿dónde está el Dios que hacía esas cosas? ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está ese Dios que hacía milagros? ¿Dónde está ese Dios que hacía maravillas? ¿Dónde está ese Dios de aquellos avivamientos? ¿Dónde está ese Dios que encendía el fuego y transformaba completamente todas las cosas cuando aparecía? ¿Dónde está? Esa es la expresión, creo que de muchos de nosotros. Pero sucede algo con Eliseo. Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y tomó el manto y golpeó las aguas. Y cuando golpeó las aguas se abrieron. Ese manto representa algo, representa autoridad, representa poder y representa un Dios actuando. Ese manto representaba que había un Dios presente. Y para Eliseo era claro que si ya no estaba Elías, Dios seguía estando presente. Y esta es una de las cosas que nosotros podemos traer al día de hoy. Muchos están buscando la vida de alguien que Dios utilizó en algún momento. Yo tuve la oportunidad de estar en un museo que construyeron en una universidad. Es el Museo Billy Graham. Y en ese museo hay una historia de los avivamientos que se han producido en el mundo. Y se muestra como la transición de la iglesia en el mundo. Y se muestran los avivamientos, hay imágenes de los milagros que sucedían. Esto es sorprendente. Pero se muestran también las campañas multitudinarias que Dios le permitió hacer a Billy Graham. Cómo alcanzaron a multitudes de personas, cómo personas fueron transformadas por el mensaje y cómo Billy Graham preparaba sus sermones. Eso es algo tremendo, lo ve uno allí. Es más, Billy Graham acostumbraba a trasladarse a diferentes lugares y él pedía que le llevaran el púlpito. Había un púlpito allí que se lo trasladaban a donde él iba a predicar. Y estar uno allí, está el púlpito y uno alcanza a pararse allí en ese púlpito y decir: desde este púlpito se alcanzaron a multitudes, mucha gente se salvó al escuchar el mensaje. Entonces está uno allí y uno como que viene a la mente esa imagen de viendo uno las escenas y uno dice: qué bueno que siguiera sucediendo eso hoy día. Y algunos dirían que la partida de Billy Graham dejó una gran pérdida, pero realmente eso no lo hacía Billy Graham, eso lo hacía Dios.
Y el Dios que utilizó a Billy Graham, el Dios que utilizó al profeta Elías, el Dios que utilizó a los apóstoles, es el mismo Dios que está en el día de hoy. Lo importante no fueron los hombres que pasaron, sino el Dios que estuvo detrás de ellos. Y algo que empieza a mostrar aquí, estos pasajes en los cuales se muestran los milagros diferentes en la vida de Eliseo, es que Dios sigue estando presente. Y hoy día podemos decir, el Dios de aquellos milagros está presente con nosotros también hoy. ¿Qué tenía Eliseo? Eliseo recibió el manto, tomó el manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas, y las aguas se abrieron, así como se abrieron también con el profeta Elías. Y hay algo que nosotros necesitamos entender. Muchas veces somos conscientes que Dios está presente. Somos conscientes que Dios está entre nosotros, que Dios camina con nosotros. Pero faltan las acciones que tomó también Eliseo. Eliseo decidió golpear las aguas como lo había hecho Elías. Y hoy en día nosotros también necesitamos movernos en esa dirección. Necesitamos hacerlo como otros hombres de fe. Si alguien en ese museo de Billy Graham pudiera decir, ¿qué pasó con esos milagros y esas cosas que sucedían en el tiempo de Billy Graham? ¿Por qué no están sucediendo esas cosas? Yo creo que podríamos decir, se necesitan hombres que se muevan también como se movió Billy Graham. Se necesitan hombres que se muevan también como se movió el profeta Eliseo. Se necesitan hombres con valentía como en los tiempos de los apóstoles. Se necesitan hombres que decidan moverse y decir, ahora el manto está con nosotros. Nosotros somos los responsables de mostrar al Dios de Elías. Quiero decirte algo interesante, y es que tú y yo somos los responsables de usar ese manto para que el mundo vea que el Dios de Elías sigue estando presente. Estamos viviendo los tiempos en los que estamos viviendo, pero Dios nos ha permitido vivirlos para ser parte de los protagonistas del mover de los últimos días. Aunque el mundo está colapsado, el mundo está difícil, cada vez que a la medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo lo percibo, los últimos 20 años han sido años de cambios totales. Vemos cambios políticos, vemos cambios en la moral, vemos cambios en la tecnología, vemos cambios en la economía, vemos cambios entre los países, las guerras, los conflictos, vemos cambios en la tierra, hay terremotos, hay huracanes, hay diferentes cosas que están golpeando la tierra como nunca antes la habían golpeado, y a la medida que pasa el tiempo estas cosas van avanzando, son más continuas. Y Dios nos ha permitido vivir en este tiempo. No es casualidad que nosotros vivamos este tiempo. Estamos viviendo este tiempo porque Dios quiere depositar sobre nosotros ese manto de Elías, que no es otra cosa que la oportunidad de mostrar al Dios que se movió con él en ese tiempo, pero que se quiere mover también con nosotros en este tiempo. Hombres y mujeres que tomen el manto y que digan, ¿dónde está el Dios que se movía en ese tiempo? Y Dios está buscando gente que esté dispuesta a decir, yo quiero ser de aquellos que tú puedas usar en este tiempo, porque el mundo lo necesita. Quiero decirte que si Eliseo no hubiera tomado ese manto, tal vez Dios hubiera puesto a otra persona que lo hubiera tomado, porque Dios se hubiese seguido moviendo. Y Dios quiere seguirse moviendo en este tiempo, pero Dios no va a poder moverse si nosotros no decidimos avanzar. Se necesita gente de fe que diga, yo creo que Dios sí puede hacer milagros en este tiempo. Yo creo que Dios sí puede hacer cambios en este tiempo. Yo creo que Dios puede avivar al mundo en este tiempo. Yo creo que Dios quiere también enviar fuego en este tiempo.
Yo creo que Dios quiere hacerlo. Dios nunca se ha ido. Dios siempre estará presente. Y yo quiero que ustedes miren conmigo en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, verso 8. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero que lo lea en voz alta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aunque los hombres cambian y los tiempos cambian, quiero decirles que Dios no cambia. El mismo Dios que hizo milagros en el pasado quiere hacerlos hoy y sigue teniendo el mismo poder para hacerlos hoy. El mismo Dios que trajo fuego en aquel tiempo quiere traer fuego que convenza al corazón de la gente hoy. Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue salvando, Dios sigue liberando y Dios sigue haciendo milagros hoy. Esa es una realidad. El manto representa la transferencia de la unción, del poder. Eliseo lo tomó. Cuando Elías fue llevado al cielo, cayó su manto, pero Eliseo lo tomó. Y hoy en este día, a veces nosotros nos quedamos mirando hacia el pasado, no sé, pero a lo que sucede, las generaciones nuevas tienen una memoria más corta de las cosas que están sucediendo, que ellos pudieron ver. Tal vez algunos de nosotros hemos visto cómo han transitado algunas cosas, vemos parte de una historia, vemos un mover, y posiblemente muchas personas de otro tiempo pueden contarnos otras cosas que vieron en su tiempo. Recuerdo que el padre de un hermano que era pastor decía que en el tiempo en el que él comenzó en el evangelio fue muy difícil, porque se les murió una hija. Y en aquel tiempo no habían cementerios para cristianos. Entonces tuvieron que enterrar a su hija en el propio jardín de su casa. Los niños no podían ir a las escuelas normales, públicas, porque había una restricción para los cristianos. Entonces los hijos tenían que ser educados en su casa. Las casas de los cristianos se convertían en el tiro al blanco de toda la gente que habitaba. La gente, solo por el hecho de que ellos fueran cristianos, evangélicos, protestantes, les rompían los vidrios. Y el evangelio era muy difícil en aquellos tiempos. Pero Dios los guardaba y Dios se movía con ellos. Y ellos contaban historias de fe. Yo no alcancé a vivir eso. Pero yo vi cómo Dios empezó a moverse en este país. Y cómo Dios empezó a hacer cosas. Y cómo despertaron avivamientos en diferentes lugares. Y cómo en diferentes ciudades había un mover poderoso del Espíritu. Y cómo estadios se llenaban continuamente. Hasta hace poco hemos visto que muchas veces eso ha sucedido, pero también hemos visto que la iglesia ha pasado por diferentes ciclos y vemos como una iglesia también cambia de ser esa iglesia poderosa que transforma con su testimonio a volverse una iglesia de espectáculo. Y cómo ha cambiado la iglesia. Y no es la iglesia de poder, sino es la iglesia del sensacionalismo. Todo eso lo hemos visto. Todos vemos la transición, los cambios. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero lo interesante de esto es que independientemente de cómo estos cambios se han venido produciendo, vemos que Dios sigue siendo el mismo y que Dios garantiza que es el mismo.
Y que si hay hombres y mujeres en este tiempo dispuestos a tomar el manto y hacer lo que Él dice y a creer en Él, veremos las mismas cosas que Dios hacía en el pasado. Y veremos al mismo Dios obrando. Dios no está limitado a los tiempos, a las circunstancias. Dios es un Dios que sencillamente se manifiesta cuando le creen. Y aquellos que estén determinados a creer en ese Dios y lo que dice su palabra, entonces vamos a ver que ese mismo Dios se manifiesta. Elías no se quedó sencillamente con el manto en su mano. Él decidió golpear las aguas. Es necesario, ¿sabes qué? No hablar de la fe, sino actuar en fe. Actuar en fe. Hace unos días tuve la oportunidad de participar de un taller en Medellín. Y era un taller de fotografía. Ustedes saben que me apasiona la fotografía, que estudié fotografía y no me desligo de la fotografía. Pero estaban dando un taller, mi esposa me motivó a que participara de él, así que fui, participé del taller y me encontré con una cantidad de personas. Todos viven de la fotografía, pero todos son como de una cultura diferente. Conseguimos un hospedaje y me tocó compartir la habitación con alguien. Y yo tenía un desafío. Es muy fácil decir que somos cristianos. Y cuando decimos que somos cristianos, la gente, eres cristiano, está bien. Pero mi desafío era no decir que era cristiano, sino mostrar que era cristiano. Entonces lo tomé como una oportunidad, les dije, no les voy a decir que soy cristiano, pero quiero que lo descubran. Quiero que se den cuenta que soy cristiano. Así que en el lugar donde nos hospedamos, compartí la habitación con un señor por allá de Nariño. Y decidí hacer algo, una de las cosas importantes que Jesús hizo fue servir. Yo quiero servirles. Entonces empecé preparándoles el desayuno. Y les preparé el desayuno el primer día, el segundo día, el tercer día. Yo decía, oiga, esta gente como que se está acostumbrando a que yo les prepare el desayuno. Y hubo un día que yo dije, hoy no les voy a preparar desayuno, que lo hagan ellos. Pero dije, pero ese es el reto. El reto es mostrar a Jesús a través de mis acciones. Y si ellos no lo quieren ver, no es mi problema. Pero lo que yo quiero hacer es mostrarles que yo les quiero servir. Así que en contra de lo que yo sentía, les serví también. Y les preparé sus arepas con sus huevos, y por la noche también, así que no tuvimos que estar buscando comida por fuera, gracias a que yo estaba preparando arepas con huevos. Al final, cuando nos estaban dando el reconocimiento, tuve la oportunidad de decir, a diferencia de todos los que hacían sus trabajos, ¿qué era lo que hacía yo? Y les dije, bueno, yo soy pastor. Y una de las cosas que yo hago a veces con la fotografía es servir. Y en la iglesia a veces le regalo fotos a todos los hermanos. O sea, no estoy pendiente de cuánto me van a pagar, sino cómo poderles servir con lo que Dios me ha dado. Y les dije, y lo mismo he tratado de hacer con los que estamos compartiendo el apartamento en este momento. He querido servirles para mostrarles que Jesús es real. Y eso me llamó la atención porque se necesita gente que esté dispuesta no solo a hablar, sino a mostrar con la fe. Y durante ese tiempo, es increíble que durante ese tiempo que yo estuve allí, nadie fumó, nadie tomó, nadie... Es más, cuando yo estaba
sin que yo les dijera que era cristiano, nadie decía groserías. Y yo decía, aunque yo no esté percibiendo la respuesta de ellos, hay algo que ellos sí están viendo. Y es que mientras yo estoy allí, algo hay diferente. Yo creo que nosotros necesitamos hacer la diferencia. Y eso era lo que sucedía con Elías. Y eso fue lo que sucedía con Eliseo. Cuando yo miro en la escritura, si ustedes miran, Eliseo pidió el doble de la porción del espíritu de Elías. Y cuando ustedes miran la vida de Elías, allí en Primera de Reyes, empiezan a mirar la vida de Elías, ustedes se van a dar cuenta que Elías solo hizo 7 milagros. Solo se ven 7 milagros. En 50 años de vida, no sé cuántos tuvo Elías, pero en 50, 60, 70 años, solo se vieron 7 milagros. 7 milagros que quedaron en la mente de la gente. En la vida de Eliseo dice que sucedió el doble, 14 milagros. ¿Cuántos años vivió Eliseo? Tal vez unos 70 años, tal vez. Quiere decir que sucedían 2 milagros por año. ¿Qué? 2 milagros cada 5 años, perdón. Cada 5 años un milagro. O sea que cada vez que sucedía un milagro, ¿qué milagro? Yo he visto muchos milagros he visto. Pero en la vida de Eliseo solo sucedieron 14 milagros que fueron registrados. En la vida de Elías 7 milagros que fueron registrados. Y en la vida y en la mente de la gente quedó registrada la vida de Elías y Eliseo hasta el día de hoy. Eliseo y Elías como los grandes profetas del Antiguo Testamento. No fueron sus milagros los que impactaron, fueron sus vidas las que impactaron. Y creo que cuando Eliseo golpeó las aguas diciendo ¿dónde está el Dios de Elías?, no solo estaba llamando al Dios de los milagros de Elías, sino al Dios de la vida que podía haber en Elías, del carácter, de la determinación, de la fe, de las palabras. Ese era el Dios. ¿Y sabes qué? Hoy el mundo está necesitando ver el Dios de Elías en nosotros. Gente con determinación, gente con fe, gente que cree la palabra, que se mueve con la palabra, no solo que habla de la palabra. En alguna oportunidad les contaba la historia de una mujer que llegó a una iglesia y mientras estaba en la iglesia empezó a traer un trasteo y empezó a bajar de un trasteo, de un camión, muebles y camas y ollas y el pastor ya lo estaban interrumpiendo hasta que el pastor dijo: esperen un momento, hermanos, ¿qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que están bajando? Y entonces, no, una señora está trayendo. ¿Cuál señora? Ella. Ah, hermana, ¿qué pasa? Dice: no, es que nos estamos mudando para la iglesia. ¿Mudando para la iglesia? No entiendo, ¿por qué? Dice: no, es que mi esposo en la iglesia es la persona más extraordinaria, es fenomenal. En la casa es el propio demonio. Por eso nos mudamos a la iglesia. Porque yo quiero que sea el hombre que es aquí en la iglesia, que sea también en la casa. ¿Y sabes qué? Hablar bonito, hablar bien y hablar de testimonio y de gloria a Dios en la iglesia es muy fácil, pero en la casa, en el trabajo, con la familia no es igual. Y es allí donde nosotros necesitamos mostrar cuál es el Dios que nosotros tenemos. Y sabes qué, yo creo que lo que impactó la vida de Eliseo era ver lo que se leía de la vida de Elías. A eso nos estamos llamando nosotros, o a eso somos llamados nosotros en este día. Dice Marcos capítulo 11, verso 23.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Sabes? Este versículo realmente es impactante, porque Jesús habla acerca de la fe, y habla cómo funciona la fe. Y menciona que si le dijéramos a este monte convencidos en nuestro corazón que se quite, el monte se va a quitar. Pero no hay que dudarlo en el corazón. Y cuando pienso en eso, pienso en nuestras palabras. Si nosotros no creemos desde nuestro propio corazón que la palabra es verdad, cuando nosotros le vayamos a hablar al monte, no vamos a tener tampoco la fe suficiente para decirle al monte que se vaya. O sea, si tú no tienes la convicción de que la palabra es real en cosas sencillas, tal vez para remover pequeños granos de arena, cuando tú veas los montes, sabes que no te va a servir de nada. Y eso es lo que tiene que hacer la diferencia. La palabra de Dios en nuestras vidas tiene que funcionar desde lo más simple, desde lo más pequeño. Porque cuando nos enfrentemos a lo grande, ¿sabes qué? No va a funcionar. Necesitamos que la gente vea a Jesús a través de nosotros, primero a través de nuestros frutos, de nuestra vida, y luego a través de nuestras palabras. Porque en el momento en que nosotros necesitemos hablarle a los montes, tenemos que estar completamente convencidos, y no nos vamos a tener o no tendremos ese convencimiento si no comenzamos desde las cosas pequeñas, en los lugares pequeños, en nuestro propio hogar. Si nosotros no podemos hacer al Señor real en nuestro propio lugar de intimidad, nunca lo vamos a poder hacer real en público. Esa es la diferencia. Por eso creo que por eso es que creo que la gente no ve al Señor en estos días. Por eso es que no se ven milagros en este tiempo. Por eso es que la gente no cree en el Evangelio en este tiempo, porque no lo ve a través de nosotros. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 15, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 15. Dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. La gente tiene que ver que el espíritu de Elías está con nosotros, que el espíritu del Señor está con nosotros. En otras palabras, en esta parte nosotros nos damos cuenta que Dios estaba diciendo algo poderoso. Mi obra no se detiene con una persona. Mi obra sigue con aquellos que determinan creer. Y somos nosotros, esa generación que Dios le ha dado el privilegio de vivir en este tiempo para ser la generación de relevo. No sé si ustedes saben lo que es un relevo, pero en las carreras de circuitos, en los coliseos, hay unas carreras de relevo donde trabaja todo un equipo. Y hay diferentes personas en diferentes puntos, esperando a que un miembro del equipo le pase la vara del relevo para seguir avanzando, Y finalmente quien gana el premio no es el último que llegó, sino el equipo que trabajó pasándose el relevo. Nosotros somos una generación que nos han pasado el relevo. Hemos visto, vemos en la Escritura, hemos visto a través de la historia que Dios ha hecho cosas grandes.
Y el asunto es, ¿nos vamos a quedar nosotros contemplando el manto en el piso o vamos a guardar el manto? No sé si ustedes, pero hay gente que a veces acostumbra a adquirir cosas y a guardarlas y a nunca usarlas. ¿De qué sirve algo que se compró, que tiene un gran precio, si se guardó y nunca se usó? Hay que usarlo. Yo soy de aquellas personas que piensan que las cosas se deben dañar usándolos y no que se dañen guardados. Y el Señor es así con nosotros. De nada nos sirve que tengamos una Biblia guardada en el Salmo 91 en la casa, abierta en la sala, y le mandamos a hacer una trilla bonita y le ponemos un plástico para que el polvo no la dañe. Y cerramos esa Biblia y la soltamos y vuelve y se abre en el Salmo 91. ¿Pero de qué sirve? Esa Biblia tiene que salir en nosotros, con nosotros. Tiene que impactar a alguien. Recuerdo que una niña de unos 14, 15 años llegó a una iglesia y el Espíritu de Dios, se enamoró del Espíritu de Dios. Y ella llegó al colegio y dijo, todos tienen que saber en el colegio que el Espíritu de Dios es real. Y buscó la oportunidad para que le permitieran hablar por un micrófono, donde daban una información para toda el aula, para todo el colegio. Y cuando le dieron el micrófono, ella habló del Espíritu Santo. Y cuando empezó a hablar del Espíritu Santo, nadie sabe por qué todos los muchachos empezaron a llorar, los maestros empezaron a llorar, la gente se empezó a arrodillar, la gente empezó a clamar y a decirle al Señor que los perdonara. Era una niña tomando un micrófono, hablándoles del Espíritu Santo, del Espíritu de Elías, ella tomando el relevo para el tiempo. En el lugar donde nosotros estamos, a donde el Señor te permita llegar, el Señor no tiene otras manos que las tuyas. Nuestras propias familias tienen que ver al Señor en nosotros. Si no somos capaces de mostrarle a nuestra propia familia que el Señor vive en nosotros, ¿sabes qué? Afuera tampoco lo podemos hacer. Hablar del Señor es muy fácil. Ahora hablan hasta los artistas, los deportistas, todo el mundo habla del Señor, todo el mundo dice Dios te bendiga, todos hablan, pero sabes que nadie muestra. Y mientras no se muestre, el fuego del Señor no se manifiesta. Somos llamados en este tiempo a mostrar que tenemos el relevo, que el manto de Elías está con nosotros. Elías ya no está, pero el Dios de Elías sí está presente hoy y está con nosotros. El Dios de Elías está en medio de la iglesia. El Dios de Elías está escuchando nuestras oraciones. El Dios de Elías está respondiendo con poder a aquellos que quieren verlo. Y el Dios de Elías está levantando una nueva generación y nosotros necesitamos decir, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Nada de lo que nosotros podamos conseguir mientras estemos en esta tierra nos lo vamos a llevar. Pero lo que hagamos para el Señor, sí nos lo llevaremos. Nadie nos lo va a quitar. Somos la generación que Dios ha permitido en este tiempo que viva y tenemos la responsabilidad de tomar el manto y decir, el Dios de Elías está conmigo. El Dios de las respuestas, de los milagros, el Dios de las liberaciones, el Dios de la salvación, está conmigo. Y yo quiero ser parte de aquellos que lo quieren mostrar. Ponte de pie, por favor.
Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Venimos creyendo que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tú no eres el Dios que se tomó vacaciones, que está ignorando lo que pasa, Señor, en este tiempo. Tú no eres el Dios que desconoce nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Tú sigues siendo el Dios, Señor, que sigues diciendo que de tal manera amaste al mundo que diste la vida de tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, necesitamos en este tiempo revelarte a ti como el verdadero Dios, el Dios que este mundo necesita conocer. Y te pedimos, Señor, úngenos con tu Espíritu, que ese manto de autoridad y de poder, Señor, nosotros podamos mostrarlo también. Y podamos golpear, Señor, a las situaciones, golpear las aguas y poder decir también, aquí está el Dios de Elías. Y que la gente pueda ver, Señor, y pueda decir, sobre él, sobre ella reposa el espíritu de Elías. Necesitamos mostrarte, Señor. Necesitamos revelarte. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy yo te pido que nos permita ser conscientes de estas palabras, Señor, y que a través de ellas podamos, Señor, reflexionar del papel tan importante como tu iglesia tenemos para que el mundo te conozca. Señor, perdónanos cuando nos concentramos, Señor, únicamente en lo que sucede al interior de las cuatro paredes y nos desconectamos, Señor, de la realidad, de la necesidad que el mundo tiene fuera de este lugar. Señor, ayúdanos, alumbra nuestro entendimiento, revélate y obra, Señor, con tu Espíritu en este tiempo. Lo necesitamos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por traer, Señor, a nuestro corazón este mensaje que nos tiene que mover del lugar donde nos encontramos y nos tiene que desafiar, Señor, a ser aquel Jesús que el mundo necesita conocer en este tiempo para creer en ti y para que pueda venir a tus pies. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Amén.